Hola, buenas noches chicos. Vamos a dar inicio a la materia de simulaciones financieras. La maestra Sandra Lisset Mata Gallegos va a estar a cargo de esta materia, a quien le cedo la palabra. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra materia de simulaciones financieras, que bueno, pues en esta materia vamos a estar viendo algunos elementos de simulación. Es decir, vamos a ver cómo a partir del uso de las funciones matemáticas y del uso de herramientas, porque ya, bueno, ahora podemos hacerlo. Toda la simulación ya no solamente es a través de las funciones, que sí es una forma, pero también lo podemos hacer a través de el uso de herramientas de tecnología o incluso programas pues de distintos usos, ¿no? Porque son programas que nos sirven para hacer cálculos, determinaciones, análisis. Pues estos programas tienen distintos usos, ¿no? No nada más es la simulación. Ahorita vamos a ver incluso cómo estos programas, pues hoy en día son muy útiles justamente para hacer todo este tema de la simulación, donde tú puedes solamente hacer la carga de la información y te va haciendo los cálculos o te va determinando todo lo que tú quieras obtener. Entonces son programas, la verdad, yo los diría multiuso porque funcionan para muchas cosas. Incluso, bueno, pues en alguna ocasión me tocó que alguno de esos programas puedes hacer hasta calculadoras, puedes hacer la programación para poder hacer un cajero automático, puedes hacer muchísimas cosas. Por eso les digo que no solamente sirve para las simulaciones, sino sirve para distintas finalidades u objetivos. Entonces, ahorita vamos a ver que, bueno, pues parte de la simulación justamente tiene que ver con el tratar de utilizar herramientas que nos permitan hacer un análisis o un cálculo de lo que queremos saber a futuro, ¿no? Porque una simulación, a final de cuentas, es obtener una aproximación a un cálculo. Entonces, en ese entendido, pues en esta sesión vamos a comprender el concepto y la utilidad de la simulación financiera, identificando etapas principales y aplicando la fórmula financieras para buscar la modelación de distintos escenarios económicos. Es importante mencionar que, al final de cuentas, la simulación no es otra cosa más que obtener un escenario, como bien lo menciona. Entonces, eso no lo tenemos que perder de vista, que esa simulación nos va a permitir tomar decisiones. O sea, básicamente es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues ya les di un adelanto de qué es la simulación, pero aquí tenemos ya el concepto de simulación como tal, y pues es una técnica que permite reproducir el comportamiento de un sistema real mediante modelos matemáticos o computacionales. En el ámbito financiero, la simulación sirve para probar decisiones sin incurrir en riesgos reales, prediciendo el impacto de variables como tasas de interés, inflación, tipos de cambio o rentabilidad. En ese sentido, pues bueno, vamos a encontrar la simulación en distintas aplicaciones, ¿no? Como ya les comentaba, y creo que aquí yo rescataría algo muy importante que nos dice que eso nos sirve para no llevar a cabo algo en la realidad. O sea, yo lo puedo implementar para ver cuál es la posible respuesta o solución y que este modelo, pues, ver si realmente estás solventando, solucionando el problema que yo quiero resolver. O en su defecto, por ejemplo, como lo vamos a ver aquí, vamos a ver si realmente esa simulación, si yo hago o corro el programa o hago toda la corrida, puedo ver si va a ser rentable mi proyecto, si realmente me permite o tiene como misión obtener ganancias con ese proyecto que yo quiero implementar, porque bien puedo hacer un proyecto que no tenga la rentabilidad o las ganancias que yo espero tener, y sin embargo, en lugar de que mi dinero se vaya a ese proyecto, pues yo lo puedo llevar a otro completamente diferente. O incluso puede evitar que, pues, si el proyecto no es realmente sostenible, pues entonces no lo voy a llevar a cabo. Por eso es que, bueno, pues las simulaciones nos sirven para eso. Incluso, pues ya también en términos de aplicación, vamos a ver que la simulación nos van a permitir, por ejemplo, hacer
ese análisis, incluso para ver cómo se comportan las variables, porque yo puedo ver a partir de ahí cómo, por ejemplo, el valor de una acción se va a comportar en un momento determinado, ¿no? Yo puedo analizar y ver los datos y decir, bueno, este valor de esta acción se va a comportar con un precio de tal manera, de tal forma que yo puedo invertir en ello y pues va a ser realmente una inversión rentable, ¿no? Porque yo voy a saber que si yo invierto en ella, pues voy a obtener ganancias. Entonces yo hago predicciones para ver cómo se va a comportar el valor de esa acción y con base en ello, pues bueno, decidir sin invertir así, digamos, a ojos cerrados. Entonces, esa es otra aplicación de la simulación. Entonces, bueno, hay muchas aplicaciones, por eso les decía, hay muchas formas de saber básicamente qué es lo que puede pasar si yo decido de tal o cual forma. Y obviamente estas predicciones, claramente, pues, por ejemplo, no sé si yo estoy identificando el valor de una acción, por ejemplo, pues las acciones dependen de muchos otros indicadores que pues pueden tener un cambio y que a lo mejor la simulación que yo hice pues puede no ser tan exacta. Eso sí, también tenemos que tenerlo en cuenta, porque en realidad pues una, una simulación no es para obtener un dato o un cálculo exacto, es para tener una aproximación, es un acercamiento a esa realidad bajo ciertos escenarios, ¿no? Por eso les decía yo, pues una variable como el valor de una acción, por ejemplo, pues puede tener muchísimos elementos que la pueden volver muy volátil y que pues yo puedo tomar ese riesgo de decir, bueno, invierto en ella con los datos que tengo. ¿Sí? Y hacer ese movimiento. Sin embargo, bueno, también siempre está pues digamos que el riesgo latente de que las variables no se lleguen a comportar exactamente. Eso también puede pasar y es, digamos que el riesgo normal en cualquier simulación. En ese sentido, pues vamos a ver que existen etapas para esta simulación, es decir, no nada más es como llevarla así implementado y ya. O sea, no es así como que hago un cálculo rápido y pues trato de obtener un resultado. No siempre es como de esa manera, ¿no? Hay ocasiones en las que tiene que ser demasiado pensado para que entonces esa simulación esté demasiado orientada hacia una realidad, pues lo más plausible, ¿no? Y en ese escenario, yo lo que tengo que hacer es primero definir un problema, es decir, determinar qué situación o decisión se busca analizar. Por ejemplo, evaluar la viabilidad de una inversión o la estabilidad de flujos de efectivo. Yo aquí tengo que ver, por eso les comentaba hace un momento, yo primero tengo que identificar qué es lo que quiero analizar, porque entonces yo puedo ver todas las variantes o todo el contexto que juega a partir de ese problema y con eso pues tomar una decisión mucho más óptima. En dado caso de que yo no haga este proceso, voy a correr el riesgo de que no considere algunos elementos que puedan causar alguna desviación en mi análisis. Es importante mencionar, ya les decía yo, pues hay muchísimas simulaciones, pero por ejemplo, cuando nosotros estamos tomando incluso los datos para meterlos al programa y hacer la simulación, vamos a ver que cuando nosotros hacemos este trabajo, vamos a tener aún así una pequeña desviación. Esta desviación generalmente digamos que es hasta cierto punto normal, como ya les decía, pues siempre va a haber algún tema en esos cálculos que pueden llevarnos al error. Y generalmente, no todos, pero algunos modelos ya introducen, ya están en su formulación o en su determinación, ya están incluidos estos elementos de variabilidad o ya están incluidos estas desviaciones que puede tener ese cálculo. Por ejemplo, cuando hacemos correlaciones en estadística, ya viene ahí un grado de error o un margen de error en esas correlaciones, que cuando yo calcule o determine mi modelo,
tenga de entrada ya ese error contemplado, porque de antemano es, digamos que consciente de que al momento de que yo hago mi proceso, pues puedo estar en una fase de error. Y eso pues también es completamente normal. No, por eso les decía, o sea, si el propio modelo ya lo considera, pues es porque está contemplando que no hay un modelo ni exacto, ni preciso, ni sin errores. Todos lo contemplan. Entonces, desde la entrada y desde la definición del problema o desde la definición de la situación que busco analizar, yo ya debo de incluso, si lo puedo hacer, identificar que puede haber estos elementos de variación en nuestro modelo o en nuestra simulación. Por eso es que de entrada analizamos el problema, porque incluso desde ahí ya tenemos o podemos ver de manera consciente que podemos tener elementos que pueden ser un causante de error y que ese error puede ser o no significativo. Por eso, de hecho, cuando, les repito, conocemos esos modelos, ahí mismo te dice qué tanto porcentaje es admisible para que ese error sea aceptable. Si de plano es un error gigante, pues entonces el problema y la definición del mismo, pues no nos va a dar resultados correctos. En la formulación del modelo, pues presentamos el sistema financiero con ecuaciones, relaciones o algoritmos, por ejemplo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, crecimiento del capital, etcétera. En modelos ya muy avanzados, podemos juntar todas estas variables para poderlas analizar de manera simultánea. Cuando nosotros solamente hacemos así el modelo mucho más sencillo, pues no hacemos todo ese trabajo, simplemente vamos haciendo fórmula por fórmula para ir calculando e ir viendo cómo estos modelos pues, nos van a permitir predecir y nos van a permitir obtener resultados que nos van a decir, por ejemplo, en cuánto porcentaje se va a regresar cuánto es mi porcentaje de tasa de rendimiento para ver si realmente un proyecto es viable o no. O sea, de entrada ya se está anticipando algo. Y eso, pues, es obviamente parte de la simulación. Por ejemplo, el valor actual neto, pues también nos indica el valor que tiene cada flujo de efectivo en una inversión. Y con todo ello, pues vemos si realmente el proyecto que yo estoy implementando está generando flujos lo suficientemente redituables como para implementar un proyecto de ese tipo. Digo, llámese el proyecto que sea, no todos tienen la misma esencia. A final de cuentas, aplicamos fórmulas para saber si son proyectos rentables o no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, realmente sí nos permiten o sí nos dan una perspectiva de cómo es la simulación y con ellos poder obtener algún resultado concreto y en particular, ¿no? Que obviamente, pues, también, independientemente de que sea perdón, de que sea una simulación, no porque tenga o pueda contener ciertos errores no significa que no sea válida. Siempre va a tener su grado de validez y justamente eso, por eso se hace la simulación, porque si no, en todo caso, pues no la haríamos. Pero sí nos sirve para tener esa perspectiva de la información financiera de un negocio o de un proyecto, ¿no? Yo le digo negocio porque puedo implementar un negocio desde cero o puedo crecer mi negocio, cualquiera de las dos, y siempre vamos a ver este, este, mm, este comportamiento de los modelos. En cuanto a la obtención de datos, bueno, pues vamos a reunir información relevante como tasas de interés, ingresos, costos de inflación, tipos de cambio, entre otros. Vamos a obtenerlas dependiendo de lo que yo quiera analizar. Si yo quiero analizar un periodo de a lo mejor 10 años atrás para ver cómo se han comportado esas variables, lo puedo hacer. Porque acuérdense que los modelos, muchos de ellos utilizan los datos históricos para poder hacer esa proyección a futuro. Ajá, eso es lo que hace. Incluso, por ejemplo, si yo quiero saber la población de aquí a 10 años, pues, ¿qué es lo que hace el modelo o la fórmula? Pues lo único que hace es tomar la población actual con una tasa, vincular la tasa y hacer esa proyección a esos 10 años, ¿no? Que es justamente lo que hace. Ese es parte del modelo.
Entonces, por eso es importante los datos, por eso te dice aquí, pues vamos a obtener tasas de interés, ingresos, costo, inflación, etcétera, y todos ellos obviamente van con una previa depuración, es decir, yo lo que voy a hacer es obtener mi lista de información y en muchos casos hay que depurarla de tal manera que ésta contenga datos tal cual como yo los quiero y que esos datos estén o puedan estar vinculados a a las demás información. Por ejemplo, si yo estoy utilizando, vamos a suponer ingresos, estoy poniendo ingresos, inflación y todas estas variables. Yo las estoy utilizando, pero resulta que a lo mejor todo lo que yo tengo está en valores, digamos, en valores mexicanos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Que a lo mejor todo lo voy a tener a moneda mexicana y a lo mejor el ingreso lo voy a tener en dólares, por ejemplo. O sea, desde ahí ya mi modelo ya no puede ser viable porque yo estoy tomando indicadores completamente desfasados. O sea, no puedo hacer un cálculo de algo que está en pesos y algo está en dólares, o de algo que está en moneda nacional y otro que está en moneda extranjera, o etcétera. Yo no puedo ahí tener eh, entonces yo aquí realmente no, tengo que tener mucho cuidado con la carga de la información. Y pareciera como pues muy básico, pero desde ahí también, o sea, hay que hacer como una depuración, una limpia de la base de datos. Bueno, eso ya es otro proceso, ¿no? Pero parte de la obtención de datos nada más es agarrar la información y meterla al programa o analizarla así tal cual. Sí hay que hacer una revisión de que las tasas de interés estén, pues, hagan de cuenta que las van actualizando. Pues obviamente no es lo mismo una tasa de interés de 1990, pues hay que ir como, digamos, actualizando ese valor para que sea representativo a lo que tenemos en la actualidad. ¿Sí me explico? Es como traerlo a valores presentes. Entonces, esa información, pues se traza de esta forma. O sea, hay que ver que esas tasas de interés estén a lo mejor actualizadas a esos valores y que pues sea representativo a lo que tenemos actualmente. Si no, entonces, pues no lo va a hacer. Vamos a tener una tasa que a lo mejor en los 90 tenía un valor respecto del comportamiento de las variables en ese momento, pero que ya no es significativa para este momento porque a lo mejor ya tenemos otros valores o estamos considerando o estamos calculando la tasa de interés de manera diferente. ¿No? A lo mejor antes la calculábamos de X forma, ahora la calculamos de Y forma y entonces ya no es el mismo mecanismo. Entonces, lo que hacen aquellos que promueven esas bases de datos es, digamos, que adaptar esos valores a la actualidad para que cuando tú los uses estén actualizados, ¿no? Entonces, es como los pesos, ¿no? Pues no es lo mismo de los pesos de los 90 con el peso devaluado de aquel entonces y la pérdida del valor al peso de hoy en día. Entonces, si ustedes ven los valores, pues todos los actualizan de tal manera que cuando nosotros veamos los valores estén actualizados y tengan esta aplicación en un entorno actual. Entonces, la obtención de los datos, por eso es importante ver cómo está formulada para después meterla. Si hay que hacerle alguna adaptación, algún ajuste, algo, bueno, pues lo podríamos hacer sin ningún tema, siempre y cuando sea algo menor, ¿no? Si le vamos a adaptar porque vamos a cambiar completamente la información, pues entonces ahí sí ya no hay manera de que esa información sea servible, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta que la obtención de la información hay que ver dónde la obtenemos y cómo es que la estamos obteniendo. La ejecución de la simulación, bueno, aquí nos dice usar herramientas informáticas. Yo les decía Excel, MATLAB, Python, R o financieras como Crystal, Valley, Risk para probar distintos escenarios. Estos programas como MATLAB, Python, R, se usan muchísimo, muchísimo para muchas cosas. O sea, para muchas cosas, de verdad. No, por eso les decía, yo en algún momento tomé un curso de Python y pues realmente tiene muchos usos, ¿no? Incluso les decía hace rato, pues podemos hacer una calculadora, hicimos una calculadora, de hecho. Hicimos también como un tipo, ay, se me fue la palabra.
pusimos una relación de productos, así como, pues no era un menú, era como una lista de productos para que cuando quisiéramos actualizar el inventario, le diéramos entradas y salidas y en automático se fuera actualizando. Entonces, desde algo de un proyecto B hasta un proyecto C, o sea, son cosas completamente diferentes que podemos hacer. Obviamente, cada programa tiene su esencia. Yo creo que el más así amplio pudiera ser Python. Después de ahí, pues está R. Cada uno tiene sus usos completamente diferentes, es una forma de programación diferente, son muy similares, sí, pero ya al trabajarlos, pues sí tienen algunas esencias diferentes, pero a final de cuentas, pues son herramientas que sirven. Yo puedo utilizar, incluso puedo hacer ya como una especie de programita donde pueda yo estar poniendo ya los valores nada más, de tal manera que en automático me vaya haciendo, por ejemplo, los cálculos de estos indicadores que ya vimos, del valor presente neto, de la tasa interna de retorno. Estos valores de aquí los podemos meter al sistema de cualquiera y de los que acabamos de ver. Y entonces ya después, ya nada más voy cargando la información y en automático el programa pues va haciendo el análisis, ya los cálculos y demás. Bueno, el análisis no, más bien el cálculo, porque el análisis pues yo lo hago. Pero ya en automático me va haciendo los cálculos. O sea, ya nada más es como ir refrescando la información y nada más. De tal manera que cuando yo cargue la información, puedo irle modificándola, la misma, pero el resultado pues va a ir cambiando conforme o con base a la información que yo le vaya proporcionando. Entonces, sí o sí, son programas que son de mucha utilidad para poder hacer estas simulaciones. Entonces, la verdad es que pues yo creo que son herramientas fenomenales para ese estudio. Sin embargo, bueno, ya les decía yo, por eso es importante regresarnos a la parte inicial, ¿no? Donde veamos la parte del problema, la base de datos, la carga de la información, la depuración, etcétera. Sí, y también considerando que pues algunos de estos programas hay que hacer ciertos ajustes a las bases de datos para que las pueda leer como son y entonces podamos hacer esta relación entre las variables. Y luego ya viene la interpretación de los resultados. Aquí ya vamos a ver cómo los resultados que obtenemos pues, tomar la decisión básicamente, porque lo que acabamos de ver hace rato pues no es otra cosa más que hacer la carga de la información. Sin embargo, pues no nada más es cargar y meter la información, ya la usamos, la depuramos, la trabajamos y obtenemos resultados. De esos resultados pues ya viene la interpretación de los mismos, ¿no? Podemos tomar decisiones con base en eso, ver si es rentable o no es rentable, qué resultados me arroja esa simulación y con eso, pues, poder tomar decisiones pertinentes y oportunas, ¿no? Que básicamente es lo que se quiere lograr con la simulación, llegar a decisiones oportunas. Y luego viene la etapa de la validación y la retroalimentación. Aquí en esta parte, pues, vamos a comparar las simulaciones con datos reales o históricos para ajustar los modelos y aumentar su precisión. Aquí mucho ojo, porque no todos los modelos se basan de datos históricos, ¿eh? No todos. Algunos sí, pero no es el caso para todos. Ya les decía hace un momento, hay cálculos en donde sí o sí nos basamos de el valor anterior o de los valores históricos, pero no siempre es el caso. En algunas ocasiones utilizamos algunos valores que ya están dados. Por ejemplo, los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo nos van a permitir revisar cómo se comportan los valores y con base en eso hacer las proyecciones. Sin embargo, no utilizamos datos históricos. Eso sí lo tenemos que pues dejar claro. Hay otras simulaciones que sí la utilizan, ¿no? Y es muy válido porque depende mucho de lo que yo estoy calculando. Por eso es importante que pues vea qué tipo de simulaciones voy a hacer. Es básicamente parte de la esencia del proceso que yo hago, ¿no? Pero pues dejando, digamos que esa claridad, ¿no? De que
No siempre los cálculos que yo obtengo son con valores históricos. En algunas ocasiones, repito, sí lo es, en otras no. En otros más bien lo que hace es como que de los valores presentes hacemos los cálculos y luego nos vamos a comparar a valores anteriores. En otras ocasiones, repito, pues bajamos toda una base de datos así enorme, la metemos y la analizamos. Ajá, pero depende mucho qué es lo que estemos trabajando. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver cálculos de la TIR, BANES, etcétera, que vamos a ver a continuación. Y esto pues van a ver que no utiliza para nada ningún valor de valor pasados, ¿no? No usa información así muy larga, ni mucho menos. O sea, simplemente hace el cálculo y con base en eso decidimos. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos el valor futuro. Aquí, por ejemplo, para el valor futuro nos dice que vamos a calcular el valor futuro igual al valor presente multiplicado por 1 más i elevado a n. Así es como lo vamos a obtener. En ese sentido, vamos a hacer nuestro cálculo. A ver, se movió. Espérenme tantito porque no me aparecen las... No me aparecen las herramientas para poder escribir. Déjenme ver. Que no me... A ver. Denme un segundito. Se me hace que lo estoy haciendo demasiado grande. Aquí está. Bueno, espero que me queden. Voy a tratar de hacer pues ahora sí que la letra lo más bonito que pueda para que se entienda. Vamos a hacerla aquí. Vamos a ir sustituyendo los valores. Aquí el valor presente neto es de 10,000, porque dice, imagina que decides invertir 10,000 en valor presente en un fondo de inversión que te ofrece una tasa de interés anual del 10% y planea dejar su dinero invertido durante 5 años. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el valor presente van a ser los 10,000 pesos. Ese va a ser mi valor. Es así como yo lo voy a ir sustituyendo. Y luego esto yo lo voy a multiplicar por 1 más el valor de la tasa. En este caso, el valor de mi tasa es del 10%. Yo aquí ya lo puedo dejar directamente como 10% o ya puedo hacer el cambio a decimales como ustedes quieran. Y luego está n, ese va a ser el número de años que yo lo voy a dejar, que en este caso sería 5. Esto no es otra cosa más que una función exponencial. Lo que yo voy a ir haciendo, pues ahora sí que ley de los signos y pues por matemáticas, lo que yo tengo que hacer primero es resolver lo que está en paréntesis. En este caso sería 1.10. Lo que está en paréntesis, 1 más 10% sería 1.10. Esto, si yo lo elevo a la potencia 5, me va a dar 1.61. O sea que todo esto me da 1.61. Y obviamente aquí tengo los 10,000, que estos 10,000, pues básicamente van a estar multiplicando el 1.61. ¿Sale? Que bueno, pues si se acordarán, siguen permaneciendo aquí los
los paréntesis. Estos son nuestros paréntesis. Entonces, para que ustedes identifiquen que en nuestro procedimiento pues sigue prevaleciendo aquí el paréntesis, ese no se borra. Entonces, aquí ya no me queda de otra más que hacer la multiplicación. Yo multiplico ese resultado por 10,000 y me va a dar un total de 16,105 pesos. Punto 1. Bueno, yo lo voy a dejar así. 16,105 pesos. Pues punto 1, pero les digo, ya le quité el 1, ¿no? Para dejarlo en números enteros. ¿Qué significa esto? Que partimos de 10,000 pesos y que en 5 años vamos a tener 16,105. Quiere decir que en estos 5 años vamos a ganar de intereses 105 pesos. 6,105 pesos, eso es lo que vamos a ganar, que sería la diferencia entre 10,000 menos 16,105. Entonces, si se fijan, esta es una proyección porque nos está diciendo a un periodo futuro cuánto es lo que vamos a ganar por esta inversión. Vamos al siguiente. Vamos a ver el valor presente. Aquí nos dice, imagínate que te ofrecen 20,000 dentro de un año, pero tienes la opción de recibir el dinero hoy. Si puedes invertir ese dinero de manera segura con un rendimiento del 8%, ¿cuánto deberías de recibir hoy para que sea exactamente lo mismo? Aquí, bueno, pues vamos a obtener nuestro valor presente para saber cuánto es lo que vamos a obtener de ese dinero. Entonces yo hago mi división. Si se fijan, es medianamente parecido a lo que hicimos. No es exactamente igual, pero tiene mucha esencia. Si se fijan, pues estamos partiendo otra vez de un valor a futuro. Este valor a futuro, pues van a ser los 20,000 pesos. Porque esto es lo que vamos a proyectar a futuro, por eso es el valor futuro. Entonces, estos 20,000 pesos yo los voy a dividir. Y aquí ya nada más me queda 1 más el valor de R, que en este caso sería el 8%. Y aquí me dice que es a un año, entonces yo le puedo poner solamente 1. Si quisiera más años, pues aquí se los pongo, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues ya nada más es de abajo, en la parte, en el denominador, pues quedaría como 1,08, porque en realidad, pues si sumo 1 más 8% me da 1,08. Si eso lo elevo a la potencia 1, pues me va a seguir dando 1,08. Entonces aquí en este caso seguiría siendo un mismo 1,08, no obtenemos ningún otro resultado diferente. Y en la parte de arriba, pues nos quedarían los mismos 20,000 porque no le hemos hecho nada a esa cantidad, entonces se mantiene exactamente igual. Entonces aquí yo ya tengo la división de 20,000 entre 1,08. Esto me va a dar 18,518. Bueno, lo voy a poner aquí abajo porque allá no me va a caber. Bueno, eso es ahí un punto.
Estoy intentando aquí que se vea un poquito más claro. Bueno, 18.518. Entonces, pues aquí lo que vamos a ver es que pues, cuánto deberá recibir hoy para que sea exactamente el mismo 20,000, la misma inversión. Y entonces vemos que son de 18.518. Es una parte menor de lo que se esperaría regresar respecto a los 20,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues fue una cantidad menor. Entonces, pues vemos que el valor presente, en este caso, pues nos está dando la opción de recibir ese dinero hoy, invirtiendo un cierto rendimiento a un porcentaje determinado, ¿no? Valor futuro de la anualidad. Aquí no se obtuvo la fórmula. Déjenme ver por qué no se. Ok, el valor futuro de una anualidad. No, veo que no se puso la fórmula, no sé por qué. Déjenme, se la pongo de una vez para que se vea, porque si no, ustedes no la van a poder observar. Ya tenemos aquí nuestra fórmula en pantalla. Estamos viendo cuál es la fórmula que vamos a utilizar para obtener nuestro valor futuro. Aquí nos dice, bueno, imagina que decides ahorrar en un fondo de inversión que paga una tasa de interés del 10% anual. Si realizas una aportación de 1,000 al final de cada año, durante 3 años, pues cuánto se va a obtener de ese valor futuro. Entonces aquí pues vamos a ver. Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta fórmula, la división como tal está dada casi en su mayoría para el interés y para el periodo. O sea, está sacando como una proporcionalidad respecto del periodo de tiempo para después multiplicarla por el valor de R, que en este caso el valor de R serían los 1,000 pesos, que es la aportación que está haciendo. ¿Sale? Entonces, de entrada, pues ya tenemos una fórmula un poco diferente de lo que veníamos viendo. Entonces, aquí vamos a ir haciendo la sustitución de los valores. Para poder sacar el valor futuro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos nuestro R, que ya dijimos que son los 1,000 pesos. Y luego de ahí nos dice que vamos a multiplicar por una división, que en este caso sería 1, y así ya está la fórmula, que si se fijan es muy parecida o exactamente igual a la que ya hicimos. 1 más el valor de I, que en este caso el valor de I es el 10%. Eso está elevado a la potencia 3, que son nuestros años. Y luego a ese le vamos a restar el 1. Y lo vamos a dividir entre el 10%, porque ese es el valor de nuestro R, perdón, nuestra I. Y ahora sí vamos a ir resolviendo. Acuérdense que ya dijimos que hay que ir resolviendo según el orden de los factores. Tenemos 1.10. Eso lo vamos a elevar a la potencia 3. Nos da 1.33. 1 más 10% sería 1.10. Esto elevado a la potencia 3 nos da 1.33. Si a eso le quitamos la unidad, nos va a dar 0.33. Es decir, acá arriba, resolviendo, nos da 0.33. Entonces yo lo voy a tratar ya de dejarlo más.
punto 33,1. Este es un punto, me parece, ¿verdad? Ay, es que es una goma muy, muy gruesa y borra todo. Bueno, al menos el punto ya parece un punto, que me ha quedado muy grandote. Entonces ya tenemos punto 33. Y abajo sería pues por punto 10, porque no hay mayor diferencia. Entonces hacemos la división entre punto 10. Esto me va a dar 3,31. Y luego 3,31 multiplicado por 1000 me da 3,310. Entonces, si se fijan, aquí ya obtenemos nuestro resultado. En ese sentido, pues vamos a ver que si ahorramos a una tasa determinada, que en este caso es del 10%, llegamos a 3,310. En este caso, pues justamente ya tenemos nuestros valores ya determinados, o sea, con eso estamos haciendo los cálculos. Por eso yo les decía que pues, hay que tener cuidado, porque si, por ejemplo, no era del 10% y era a lo mejor del 8%, y lo vamos a hacer igual a 3 años, seguramente nuestros cálculos van a cambiar. O si lo quiero hacer igual al 10%, pero en lugar de hacerlo a 3 años, lo quiero hacer a, no sé, 2 años o a 5 años, pues nuestro resultado de igual manera va a seguir siendo modificado, no va a tener el mismo resultado. Pues eso les decía yo, o sea, la simulación pues nos ayuda, ¿no? Pero realmente pues nosotros somos los que hacemos ya el cálculo mucho más esencia y vamos jugando con la información de tal manera que podamos ver cómo nos van dando esas soluciones y esas simulaciones y podemos jugar con los datos. Si se fijan, pues podemos hacer esos cambios. Ahorita que yo les decía, bueno, ¿y qué tal si no es así? Lo modificamos para tal, modificamos los valores. ¿Qué resultado nos va a dar? ¿Sale? Entonces, bueno, ahora fíjense bien, vamos ahora con el valor presente de la anualidad. Si se fijan, es muy parecida a la que hicimos hace un rato. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, primero que el anterior tenía el -1 después del paréntesis. En esta, el -1 o el 1 menos está al inicio. Digamos que se invirtió. Y en la anterior, el valor de la n era positiva. Aquí tenemos un valor de n negativo. ¿Sale? Entonces va a ser muy parecido a lo que hicimos, pero con algunas variantes. Entonces, ahora sí, vamos a hacer nuestro valor presente. De igual forma, vamos a poner nuestra cantidad inicial, que serían 10,000. Ese es nuestro valor de R. Y esto pues lo vamos a multiplicar por la división entre 1 menos 1 más I, que en este caso sería 5%. Y esto va a estar elevado a la potencia menos 5. Porque ya determinamos que nuestro valor de n es 5. Entonces lo vamos a poner como negativo. Y abajo va a estar nuevamente el 5%, porque ese es el porcentaje del valor de I. Y vamos a ir resolviendo. Aquí sí hay que tener mucho cuidado con los con la forma en la que estamos resolviendo. Por ejemplo, acá arriba me va a dar primero el 0,04.
0,477 dividido nuevamente entre el 5%. Y mi resultado va a ser de 9,540. Ya resolviendo, pues bueno, vamos a ver que si compramos un auto y se te ofrece un plan de financiamiento, ¿cuál es el valor de sus pagos si decidieran pagarlos todos hoy al contado? Bueno, pues aquí tenemos, o sea, en lugar de pagarlos durante los 9 años, los 5 años, nos dice cómo quedaría, ¿no? Y si se fijan, bueno, pues esto es la cantidad a pagar al final del periodo de tiempo. Por eso dice el valor presente de la anualidad. ¿De cuánto sería? Pues bueno, de 9,540. Y bueno, si se fijan, pues con esto lo que acabamos de hacer no es otra cosa más que obtener nuestras simulaciones y ver cómo quedan nuestros resultados, que es básicamente parte del objetivo de las funciones. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, les voy a mostrar este recurso. A mí me pareció muy interesante porque habla parte de la simulación y yo lo que quiero es que veamos un poquito, digo, el documento no es tan largo, pero no lo vamos a leer aquí obviamente porque, bueno, pues no es el objetivo de leerlo completo, pero sí revisar algunos puntos que creo que valen la pena retomar para poder hacer digamos, una retroalimentación de lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Entonces, la simulación es una técnica que empleamos para, pues, hacer predicciones a futuro, ¿no? Y pues, juegan un papel importante en la simulación, en definir cómo esto, pues, nos va a dar un resultado en un futuro. Y bueno, pues, aquí nos dice más que nada qué es, y fíjense bien aquí, yo creo que esto es lo que quiero rescatar por ahora. Dice la simulación, solamente voy a leer este que estoy señalando en azul, que dice el que es, dice la simulación es es considerada actualmente una valiosa técnica de evaluación que consiste en valorar el desempeño de los estudiantes o profesionales en escenarios controlados de distintas disciplinas. Ajá, entonces son escenarios controlados, ¿no? Por eso les decía, bueno, pues ahorita puede ser un valor, pero si yo lo cambio o cambian las indicadores, pues ya me movió todo el simulador. El escenario forma la base del aprendizaje basado en la experiencia y es donde se lleva a cabo una representación que imita, repito, lo más cercano a una realidad que sitúa a los alumnos en un contexto en el que se establecen soluciones o problemas similares a los que se deberán enfrentar en la vida o durante su desarrollo profesional, ¿no? Mucho ojo porque nuevamente creo que están mencionando algunos puntos que creo que son importantes, ¿no? Como por ejemplo lo del escenarios controlados y que son simulados o problemas parecidos a lo que se puede enfrentar uno en la vida real. Continúo, dice, además permite que el alumno pueda observar procesos complejos y analizar cambios al modificar variables o secuencias, que era lo que queríamos hacer hace un momento, que decíamos, bueno, si cambio la tasa, si cambio aquí, si cambio allá, pues me va a dar otro resultado. Su utilización es más conocida en la educación media superior y superior en áreas como las ciencias físico-matemáticas, las ingenierías, las ciencias biológicas, químicas y la salud, en las ciencias sociales y humanidades. Sin embargo, se puede emplear en todos los niveles educativos y áreas del conocimiento. Sí, luego ya de ahí vienen otros como tipos de simulaciones, etcétera, pero bueno, pues ahorita para fines de esta sesión no nos vamos a meter tan a fondo a ver los tipos de simulaciones, porque en realidad, pues ahorita para fines de esta actividad no es necesario meternos a ver a ello, entonces, pues nos vamos a quedar hasta el qué es. Creo que qué es resume perfectamente lo que acabamos de hacer ahorita con nuestras simulaciones. Entonces, creo que un ejemplo más claro ni el agua podemos tener respecto a lo que acabamos
de revisar aquí en este momento sobre las simulaciones, ¿no? Entonces, pues hay una vasta variedad, digo aquí, porque fíjense, aquí vienen algunas ventajas y limitaciones, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco, ¿sale? Aquí, por ejemplo, viene el diseño, la aplicación, que era lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo la diseño? Bueno, se requiere una definición precisa de la situación o del problema, que era lo que mencionábamos, ¿no? Su diseño depende de los resultados de aprendizaje que se quieran observar. A partir de eso se eligen las actividades por simulación, ya que pues, prácticamente es un escenario que tenemos que tener bien preparado pues, para poder hacer esa condicionante de que sea una simulación. Y bueno, pues voy a volver a la presentación. Y entonces, bueno, con esto pues vamos a ver que la simulación sí o sí tiene un objetivo muy particular y que el uso de ella permite que podamos tener ese acercamiento, digamos, a futuro de unas variables en particular y su comportamiento para tomar decisiones. O sea, básicamente ese es el objetivo, la toma de decisiones, como muchas de las otras herramientas pues que tenemos a veces a la mano para poder que básicamente, pues no, que esas simulaciones pues nos permiten tener ese acercamiento y la verdad pues creo que son muy buenas, son muy útiles porque realmente nos dan una perspectiva de lo que podemos obtener en un futuro. Y yo creo que ese es el objetivo de hacer estas simulaciones, tener un mayor acercamiento a la realidad sin tener que tocar ese punto de realidad donde dices, bueno, no me quiero animar, pero tampoco quiero dejarlo pasar. ¿Qué tal si es una buena opción? Entonces, pues para tener ese acercamiento mucho más real, tenemos las simulaciones. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. No sé si hay alguna duda o pregunta, si no la hay en este momento, las pueden plasmar en la plataforma y yo con mucho gusto les voy dando seguimiento a las dudas que tuvieran. Si no hubiera ningún otro punto, pues esto sería todo de mi parte en esta primera sesión de simulaciones financieras. Mi nombre es Sandra Lizeth Mata Gallegos y pues bueno, voy a estar con ustedes acompañándolos en estas 4 semanas que constituyen la materia. Por lo pronto me despido y les deseo una excelente noche. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.